Bienvenidos exploradores del cosmos a un nuevo viaje nocturno con Selenova. ¿Alguna vez te has preguntado cuán rápido puede realmente aventurarse el ser humano en la inmensidad infinita del universo? Esta interrogante, aparentemente simple, revela una de las contradicciones más profundas y frustrantes de nuestra era tecnológica. Hemos logrado hazañas que desafían completamente la imaginación más salvaje de nuestros ancestros. Dividimos el átomo, liberando energías que antes solo existían en el corazón de las estrellas. Desentrañamos los secretos más íntimos de la vida misma, codificados en las espirales de nuestro propio ADN. Entrelazamos el mundo entero con invisibles filamentos de comunicación instantánea, permitiendo que miles de millones de seres humanos compartan información a la velocidad de la luz. Vencimos plagas milenarias que aterrorizaron a civilizaciones durante siglos enteros. Nuestras máquinas digitales ejecutan hoy billones de cálculos cada segundo, resolviendo problemas matemáticos que hace apenas décadas habrían consumido vidas enteras de trabajo humano. Si te intriga profundamente esta reflexión sobre los límites humanos en el cosmos, te invito cordialmente a suscribirte al canal Selenova, darle me gusta a este video y dejar tu comentario compartiendo tus pensamientos. Tu participación impulsa nuestro viaje nocturno compartido hacia el conocimiento. Empecemos esta exploración de nuestras limitaciones cósmicas. Pero cuando alzamos la vista al manto estrellado nocturno, hacia ese abismo aparentemente insondable de mundos, aún por descubrir esperando silenciosamente en la oscuridad, una verdad profundamente incómoda nos golpea con fuerza brutal. Somos prisioneros, involuntarios de nuestro diminuto rincón cósmico. Estamos confinados a este minúsculo fragmento del universo observable como insectos atrapados en ámbar. Las velocidades de las que tanto nos enorgullecemos con justificado orgullo, esas marcas récord que celebramos efusivamente como cumbres absolutas de la ingeniería humana, resultan ser ridículamente lentas, patéticamente inadecuadas, cuando las confrontamos honestamente con la escala verdaderamente cósmica de las distancias interestelares. Incluso la nave más veloz que hemos fabricado jamás con toda nuestra tecnología acumulada, necesitaría literalmente miles de años completos para apenas rozar la estrella más cercana a nuestro Sol. Nuestros cohetes más poderosos y costosos apenas nos liberan trabajosamente del abrazo gravitacional de la Tierra después de consumir montañas de combustible. Las innovaciones revolucionarias que podrían reescribir completamente esta realidad frustrante yacen encapsuladas en laboratorios experimentales, atrapadas en teorías matemáticas elegantes pero no probadas, o simplemente chocando contra el límite absoluto de lo que la física fundamental permite. La frustración no termina ahí con los límites tecnológicos actuales. Cada intento determinado por impulsar nuestras creaciones mecánicas más profundamente en el espacio solo desvela nuevos obstáculos implacables, nuevos muros infranqueables. Una ecuación matemática implacable nos ata con grilletes tan fuertes como el acero. La barrera cósmica de la velocidad de la luz se alza como un muro absolutamente infranqueable ante nuestras ambiciones. El carburante necesario para viajes verdaderamente rápidos a velocidades significativas superaría literalmente la masa de planetas enteros o incluso estrellas. Mientras tanto, el universo mismo se expande sin cesar, acelerándose misteriosamente, alejando cada día más inexorablemente los horizontes distantes que tanto anhelamos alcanzar desesperadamente. En este viaje nocturno con Selenova, exploraremos meticulosamente las velocidades que nuestras naves espaciales alcanzan hoy en la realidad práctica, desde los hitos históricos del pasado hasta las maravillas tecnológicas más recientes de nuestra era. Descubrirás exactamente por qué la sonda solar Parker, que roza audazmente el sol ardiente a casi 700.000 km/h, sigue siendo una velocista exasperantemente lenta en términos cósmicos. Conocerás los ingeniosos motores iónicos que se aceleran ininterrumpidamente durante años enteros acumulando velocidad gradualmente, pero cuyo empuje inicial microscópico no movería ni siquiera el más ligero de los papeles sobre una mesa. Comprenderás profundamente por qué conceptos aparentemente prometedores como la propulsión nuclear avanzada, la antimateria exótica y las elegantes velas solares, aunque intelectualmente seductores y físicamente posibles, aún escapan completamente a nuestra aplicación práctica real. Acompáñanos esta noche en Selenova, mientras desentrañamos pacientemente los límites fundamentales de la velocidad humana en el espacio interestelar. Porque entender honestamente nuestra lentitud actual es verdaderamente el primer paso crucial para vislumbrar realísticamente la velocidad que podríamos alcanzar mañana si persistimos.
Desde que Konstantin Tsiolkovsky la concibió matemáticamente en 1899, una ecuación elegante ha sido simultáneamente la guía y la pesadilla perpetua de los ingenieros aeroespaciales en todo el mundo. Es aparentemente sencilla en su forma matemática, elegante en su simplicidad y a la vez despiadadamente implacable en sus consecuencias físicas. La conocemos universalmente como la ecuación del cohete de Tsiolkovsky, y su verdad fundamental es esta verdad incómoda. Define los límites esenciales absolutos de cuán rápido puede realmente ir cualquier nave impulsada exclusivamente por combustible químico convencional. No importa el genio técnico que apliquemos creativamente, ni la fortuna económica que invirtamos generosamente, ni la sofisticación extrema de la tecnología que desarrollemos laboriosamente. Esta ecuación matemática rige inexorablemente cada cohete que hemos lanzado en toda la historia humana y sus mandatos físicos son completamente absolutos e innegociables. La ecuación dicta claramente que el incremento de velocidad que un cohete puede lograr físicamente depende crucialmente de dos elementos fundamentales interconectados. Primero, la velocidad específica a la que los gases combustionados son violentamente expelidos por sus toberas hacia el vacío espacial. Segundo, la proporción matemática exacta entre la masa inicial total del cohete completamente cargado de propelente y su masa final residual una vez que todo el combustible se ha agotado completamente. Parece engañosamente simple en papel, pero sus repercusiones prácticas son absolutamente devastadoras para cualquiera que sueñe seriamente con viajes estelares veloces a otras estrellas. Consideremos cuidadosamente un cohete químico estándar moderno. Los motores más avanzados de este tipo desarrollados hasta hoy lanzan gases de escape a velocidades máximas de aproximadamente 4.500 metros por segundo. Suena genuinamente impresionante a primera vista. Son 16,200 kilómetros por hora, considerablemente más rápido que cualquier bala de rifle jamás disparada. Pero atención crítica aquí, esta cifra no es la velocidad que el cohete mismo alcanza finalmente. Es solamente la velocidad de los gases ardientes que expulsa violentamente. La velocidad real final del cohete depende fundamentalmente de cuánto combustible total pueda quemar durante su ascenso. Y aquí precisamente es donde la ecuación muestra su lado más cruel e implacable. Si aspiras ambiciosamente a duplicar la velocidad máxima de tu nave espacial, no necesitas simplemente el doble de combustible como sugeriría la intuición ingenua. La realidad física es considerablemente más brutal. Requieres exponencialmente más propelente en proporciones que crecen vertiginosamente. Esto se debe matemáticamente a que cada kilogramo adicional de combustible añade peso muerto y ese peso adicional también debe ser acelerado físicamente. Así necesitas más combustible extra para acelerar ese combustible adicional que acabas de añadir, lo que a su vez exige aún más propelente suplementario. Es un ciclo matemático recursivo que de manera vertiginosa hace que cualquier diseño práctico de cohete se vuelva completamente inviable muy rápidamente. Imagina concretamente que deseamos enviar una nave modesta de 1.000 kilogramos a Marte empleando propulsión química convencional. Para alcanzar una velocidad moderada de escape de la órbita terrestre baja, digamos unos conservadores 11 kilómetros por segundo, necesitarías aproximadamente 10.000 kilogramos completos de combustible por cada escasos 1.000 kilogramos de carga útil científica. Esto significa brutalmente que el 90% de tu cohete masivo es en realidad combustible líquido o sólido, y solamente el 10% residual constituye la nave propiamente dicha con sus instrumentos. Pero si tu ambición científica es considerablemente mayor, si quieres acelerar agresivamente, por ejemplo, a 20 kilómetros por segundo para acortar drásticamente la travesía interplanetaria, reduciendo meses de viaje, la proporción matemática se torna completamente abismal e impracticable. Ahora repentinamente por cada magro 1.000 kilogramos de carga útil científica, requieres más de 100.000 kilogramos completos de combustible químico. Tu cohete se convierte literalmente en 99% propelente puro, con apenas 1% de nave útil. Y si lo que buscas realmente son velocidades verdaderamente asombrosas, aquellas velocidades relativistas que harían genuinamente posibles los viajes interestelares prácticos, digamos ambiciosamente un modesto 10% de la velocidad absoluta de la luz, la cantidad astronómica de combustible necesaria se dispara a cifras tan descabelladas que pierden todo significado práctico. Hablaríamos literalmente de millones de toneladas de propelente químico por cada kilogramo individual de carga útil. No existe físicamente un cohete que pueda construirse bajo esas condiciones matemáticas extremas. Colapsaría inevitablemente bajo su propio peso gravitacional, mucho antes de abandonar siquiera la plataforma de lanzamiento terrestre. Esta es precisamente la razón física fundamental
por la que nuestros cohetes actuales son colosales estructuras verticales, donde la mayor parte abrumadora de su volumen total está completamente ocupado por gigantescos tanques cilíndricos de combustible presurizado. El legendario Saturno V, el titán que impulsó heroicamente a los astronautas del programa Apolo hacia la Luna en los años 60, pesaba aproximadamente 2,800 toneladas completas en el momento crítico del despegue desde Cabo Kennedy. De esa masa colosal casi imposible de imaginar, solamente unas escasas 45 toneladas residuales lograron finalmente llegar a la órbita lunar distante. El resto masivo era una mezcla de combustible consumido y etapas estructurales desechadas secuencialmente, una asombrosa proporción de masa superior a 60:1. Aún así, trabajando al límite absoluto de su capacidad, apenas alcanzó velocidades máximas de 11 kilómetros por segundo. Pero la ecuación del cohete de Tsiolkovsky presenta otra dificultad temporal adicional devastadora. Los motores químicos tradicionales operan solamente durante unos breves minutos explosivos. El Saturno V consumía vorazmente todo su propelente masivo en menos de 12 minutos frenéticos. Después de ese lapso crítico, la nave quedaba completamente a merced del espacio vacío, sin absolutamente ninguna capacidad residual de aceleración adicional. Toda la velocidad máxima que alcanzaría en su misión ya se había fijado irrevocablemente en esos primeros minutos explosivos de vuelo ardiente. No hay propulsión continua posible. No hay forma práctica de ajustar significativamente la velocidad una vez establecida en el camino orbital. Simplemente te deslizas pasivamente en una trayectoria balística fija dictada inexorablemente por las leyes inmutables de Newton. Por si fuera poco esta limitación, nos encontramos adicionalmente con el desafío masivo de la desaceleración en destino. Si tu intención real es detenerte físicamente al llegar a tu destino planetario, en lugar de simplemente sobrevolar, necesitas una cantidad exactamente igual de combustible adicional para frenar gradualmente. Esto duplica matemáticamente la masa inicial total requerida antes del lanzamiento. Ahora tu cohete hipotético debería ser aún más gigantesco, aún más pesado, aún más completamente imposible de construir con materiales reales. Por eso precisamente las sondas robóticas que enviamos rutinariamente a otros planetas distantes no se detienen al llegar a sus objetivos. Simplemente los sobrevuelan rápidamente capturando imágenes científicas durante unos minutos preciosos u horas antes de perderse para siempre en el oscuro abismo cósmico infinito. Esta es la implacable tiranía matemática de la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. No es meramente un problema de ingeniería temporal que podamos resolver eventualmente con una tecnología superior desarrollada en el futuro. Es una limitación absolutamente fundamental impuesta directamente por la propia física del universo. Mientras dependamos exclusivamente de expulsar masa física para generar empuje de reacción, estaremos permanentemente atados a velocidades irrisoriamente bajas en comparación directa con las vastas distancias interestelares que desesperadamente necesitamos recorrer. Un cohete químico convencional jamás nos llevará físicamente a las estrellas distantes, ni siquiera con la celeridad deseada a los planetas exteriores gigantes de nuestro propio sistema solar local. Entre el sinfín de objetos artificiales que hemos diseminado por el cosmos durante décadas de exploración, entre la miríada de ingenios forjados por manos humanas que han rasgado el vacío espacial, hay uno específico que ha pulverizado completamente todos los récords históricos de velocidad absoluta jamás establecidos. No fue diseñada originalmente para perseguir lejanos planetas exteriores, ni para explorar metódicamente los confines remotos del sistema solar. Fue catapultada audazmente, en dirección completamente opuesta, hacia el epicentro mismo de todo nuestro sistema, la fuente primordial de vida y energía radiante de nuestro mundo. Su misión científica era acariciar el sol ardiente. La sonda solar Parker despegó el 12 de agosto de 2018 desde las instalaciones de Cabo Cañaveral en Florida. Su objetivo científico era una osadía rayana en el suicidio tecnológico, acercarse al Sol más que cualquier otro ingenio humano jamás construido, atravesar audazmente la corona solar misteriosa, esa envoltura fantasmal de plasma sobrecalentado que rodea a nuestra estrella como un halo etéreo visible solo durante eclipses totales. Su tarea científica primaria era recolectar datos cruciales sobre el viento solar, sobre las violentas eyecciones de masa coronal y desentrañar el profundo misterio persistente de por qué la corona solar arde a millones de grados, paradójicamente mucho más caliente que la propia superficie solar visible debajo.
Para lograr estos objetivos científicos ambiciosos, necesitaba velocidad extrema, una velocidad nunca antes vista en toda la historia de la exploración espacial humana. El 24 de diciembre de 2021, en la víspera de Navidad, la sonda solar Parker completó exitosamente su 20º acercamiento periódico al Sol ardiente. Se sumergió audazmente a solo 6.1 millones de kilómetros de la fotosfera solar hirviente, una cercanía sin precedentes históricos. Y en ese instante crítico de máxima aproximación, impulsada irresistiblemente por la inmensa gravedad colosal de nuestra estrella, alcanzó una velocidad que pulverizó todas las marcas humanas previas establecidas, 1905 kilómetros por segundo exactos, lo que equivale a aproximadamente 702.000 kilómetros por hora. Era una velocidad tan vertiginosa que podría cruzar la distancia entre Nueva York y Tokio en menos de 16 segundos fugaces. Para ponerlo en perspectiva comprensible, la sonda solar Parker se desplaza más de 170 veces más rápido que un avión comercial jet. Supera por 10 veces la velocidad de escape de la Tierra y es casi 200 veces más veloz que el récord humano establecido por el Apolo X hace más de medio siglo. Si pudieras hipotéticamente viajar a esa celeridad imposible, circunnavegarías el ecuador terrestre completo en poco más de 3 minutos y medio. Podrías llegar de la Tierra a la Luna en menos de 35 minutos escasos. Es una velocidad que desafía completamente la comprensión humana ordinaria, que rompe nuestra intuición sobre el movimiento. Pero aquí precisamente reside la brutal paradoja cósmica que define nuestra era de exploración espacial. A pesar de ser el objeto más veloz jamás creado por la humanidad en toda su historia tecnológica, a pesar de rozar asombrosamente el 0.065% de la velocidad absoluta de la luz, la sonda solar Parker aún tardaría más de 6,400 años completos en alcanzar Próxima Centauri, nuestra estrella vecina más cercana. 6.400 años de viaje ininterrumpido. Civilizaciones enteras han florecido, dominado continentes y desaparecido completamente en considerablemente menos tiempo. La historia completa de la escritura humana apenas abarca unos 5.000 años desde Sumeria. A nuestra velocidad récord absoluta, las estrellas permanecen desesperadamente, imposiblemente lejanas, separadas de nosotros por abismos temporales que superan toda la historia humana registrada. ¿Cómo consiguió exactamente la sonda solar Parker esta increíble velocidad sin precedentes? No fue mediante propulsión convencional continua, no fue quemando combustible almacenado a bordo durante años. Una vez lanzada desde la Tierra, sus motores químicos se silenciaron permanentemente. A partir de ese momento crucial, su travesía dependió completamente de la gravedad, la fuerza invisible que gobierna el cosmos. Empleó ingeniosamente una técnica conocida como asistencia gravitatoria, ejecutando múltiples sobrevuelos calculados con precisión milimétrica a Venus para modelar gradualmente su órbita con cada encuentro. Cada encuentro cuidadosamente cronometrado con Venus reajustaba sutilmente su senda orbital, acercándola progresivamente al Sol con cada órbita subsiguiente como una espiral descendente controlada. Y a medida que se aproximaba inexorablemente, la colosal gravedad solar hacía el resto del trabajo, acelerándola a velocidades cada vez más alucinantes con cada pasada cercana. Es fundamentalmente el mismo principio físico que utilizamos al lanzar una piedra con una onda primitiva. Giras la onda en círculos cada vez más rápidos y la piedra gana velocidad angular acumulativa. Cuanto más cerca del centro de rotación, más rápido gira el proyectil. La sonda solar Parker es esencialmente una onda cósmica gigantesca, con el Sol mismo como su eje central de rotación gravitacional. En su punto más próximo al Sol, el perihelio, se precipita hacia nuestra estrella a velocidades absolutamente increíbles, para luego ser disparada gravitacionalmente de nuevo hacia los confines exteriores de nuestro sistema, como una bala cósmica. Pero sobrevivir físicamente a tales velocidades extremas y a esa proximidad solar mortal exigió una proeza de ingeniería térmica absolutamente sin igual en toda la historia tecnológica. La sonda está cuidadosamente resguardada por un escudo térmico revolucionario de compuesto de carbono de 11.4 centímetros de grosor. En su máxima aproximación aterradora al Sol, la superficie externa del escudo soporta temperaturas superiores a los 1,370 grados Celsius, temperaturas que vaporizarían instantáneamente casi cualquier material conocido. Sin embargo, milagrosamente justo detrás de este escudo protector, los delicados instrumentos científicos permanecen a una confortable temperatura ambiente alrededor de 30 grados Celsius. Es como permanecer de pie directamente en un horno industrial ardiente,
pero mantenerte completamente fresco con solo sostener una hoja de papel frente a ti. Excepto que este papel es un escudo de alta tecnología que refleja y disipa el calor con una eficiencia térmica casi perfecta nunca antes lograda. La sonda no puede emplear paneles solares fotovoltaicos convencionales tan cerca del Sol como lo hacen los satélites terrestres. La intensidad de la radiación electromagnética, a esa distancia mínima, los destruiría al instante convirtiéndolos en vapor. En su lugar utiliza pequeños paneles solares especializados que se enfrían activamente mediante sistemas sofisticados de refrigeración líquida, manteniéndolos operativos incluso bajo ese extremo bombardeo continuo de energía. Y toda la electrónica vital se esconde cuidadosamente detrás del escudo térmico en la sombra perpetua, a salvo del infierno que ruge a solo 6 millones de kilómetros de distancia. La sonda Solar Parker continuará su danza gravitacional, con el Sol en órbitas futuras cada vez más cercanas. Su misión se extenderá hasta el año 2025, y con cada pasada subsiguiente, su perihelio se reducirá ligeramente más, acercándola aún más peligrosamente a la superficie solar hirviente. Es muy probable que establezca nuevos récords de velocidad absoluta antes de que su misión culmine finalmente. Pero aquí reside la verdad brutal que Selenova debe compartir contigo esta noche. Incluso si por arte de magia duplicáramos su velocidad actual, si alcanzara 1,400.000 kilómetros por hora, aún necesitaría más de 3,200 años completos para llegar a la estrella más cercana. Esta es la cruda realidad implacable de nuestra tecnología actual. Hemos construido la máquina más rápida en toda la historia humana, y aún así es dolorosamente, desesperadamente lenta en comparación con las distancias cósmicas que anhelamos cruzar. El universo es vasto más allá de cualquier comprensión humana posible, y nosotros, con todas nuestras proezas acumuladas de ingeniería, apenas estamos dando pasos de bebé tambaleantes en su inmensidad infinita. Imagina ahora un motor tan exiguo que su empuje microscópico no bastaría para elevar una simple hoja de papel de la superficie terrestre. Un motor cuya aceleración es tan gradual, tan infinitesimalmente pequeña, que tardarías 4 días completos en pasar de 0 a 100 kilómetros por hora. Un motor que a primera vista parece una broma cruel, si lo comparamos con los estruendosos cohetes químicos que en explosiones violentas de fuego y trueno, ensordecedor catapultan naves al espacio en minutos. Y sin embargo, este motor aparentemente patético, este susurro de empuje apenas perceptible al tacto humano, podría con el tiempo suficiente propulsar naves espaciales a velocidades que ningún cohete químico soñaría jamás con alcanzar. Hablamos de la propulsión iónica, una visión tecnológica que redefían completamente nuestra concepción tradicional de los viajes estelares. Los motores iónicos operan bajo un principio físico radicalmente distinto al de los cohetes químicos tradicionales. En lugar de quemar combustible químicamente y expulsar gases incandescentes, utilizan electricidad para ionizar átomos de un gas propulsor, comúnmente xenón, que es químicamente inerte. Estos iones cargados eléctricamente son luego acelerados mediante campos electromagnéticos intensos y expulsados por la tobera a velocidades extraordinariamente altas, hasta 40 kilómetros por segundo, casi 10 veces más rápido que los gases de escape de un cohete químico convencional. Y aquí precisamente reside la clave fundamental de su eficiencia. La velocidad de escape determina directamente la eficiencia del propelente. Cuanto más velozmente expulses la masa, menor masa total necesitas expulsar para obtener el mismo impulso acumulativo. Pero esto tiene un precio inevitable. El empuje generado instantáneamente es absolutamente minúsculo. Un motor iónico típico produce apenas una fracción de 1 newton de fuerza. Para ponerlo en perspectiva comprensible, el motor principal del transbordador espacial generaba más de 2 millones de newtons de empuje rugiente. Un motor iónico es literalmente más de 1 millón de veces más débil. No puede despegar desde la superficie de un planeta. No puede acelerar rápidamente. Durante los primeros días de funcionamiento continuo, apenas notarías que la nave se está moviendo en absoluto. Pero aquí está la brillantez oculta de su truco de ingeniería. Los motores iónicos pueden funcionar de forma completamente ininterrumpida durante meses enteros o incluso años completos. No se agotan en minutos frenéticos como los cohetes químicos. Pueden mantener su aceleración modesta día tras día, semana tras semana, mes tras mes sin pausa. Y esa aceleración constante, aunque ínfima, se acumula inexorablemente. Es exactamente como la fábula clásica de la tortuga y la liebre. La liebre arranca veloz, pero pronto se agota completamente. La tortuga avanza lentamente, pero nunca cesa ni descansa. Al final inevitable, la tortuga prevalece sobre la liebre. La sonda Deep Space One,
Lanzada en octubre de 1998, fue la pionera en demostrar exitosamente la propulsión iónica en el espacio profundo. Su motor iónico operó durante un total de 16.000 horas acumuladas a lo largo de la misión, proporcionando un cambio total de velocidad superior a los 4 km por segundo. Esto representa más del doble de lo que se habría logrado con cohetes químicos convencionales de la misma masa total. Visitó exitosamente el asteroide Braille y el cometa Borrelly, probando definitivamente que esta tecnología no era una mera conjetura teórica, sino una realidad funcional práctica. Luego llegó Dawn, lanzada en septiembre de 2007 hacia el cinturón de asteroides. Su misión era científicamente ambiciosa: visitar dos de los cuerpos más grandes de esa región distante, Vesta y Ceres, y orbitar ambos detalladamente. Ninguna nave anterior había logrado jamás orbitar dos cuerpos celestes distintos en una sola misión. Con propulsión química, esto habría sido completamente impensable. La cantidad de combustible requerida habría sido prohibitiva, haciendo la nave demasiado pesada para lanzar. Pero con sus motores iónicos Dawn, lo consiguió brillantemente. La nave Dawn operó sus motores por más de 2.000 días acumulados, logrando un cambio total de velocidad récord, más de 11 km por segundo. Orbitó Vesta durante 14 meses completos, descendiendo gradualmente para estudiar su superficie, composición química e historia geológica. Luego abandonó Vesta, una proeza absolutamente inalcanzable para una nave con combustible químico limitado, y viajó a Ceres, donde pasó años en casi 2.000 órbitas estudiando meticulosamente el planeta enano. Todo esto lo logró con solo 425 kilogramos de xenón, una cantidad irrisoria comparada con las toneladas masivas que exigiría un cohete químico. Sus motores iónicos son 10 veces más eficientes, extrayendo mucho más impulso de cada kilogramo de propelente, como pasar de un coche que consume 100 litros a uno que apenas gasta 10. Más recientemente, la misión Hayabusa 2 de la Agencia Espacial Japonesa, JAXA, utilizó motores iónicos para viajar al asteroide Ryugu, recolectar muestras y regresar a la Tierra. La sonda completó un viaje de ida y vuelta de más de 5.000 millones de kilómetros a lo largo de 6 años. Sus 4 motores iónicos funcionaron durante miles de horas, ajustando constantemente su trayectoria, acercándola al asteroide, permitiéndole realizar múltiples descensos a la superficie para recoger muestras y finalmente impulsándola de regreso a casa. Sin embargo, los motores iónicos tienen limitaciones clave. Necesitan mucha electricidad continua, lejos del Sol, donde los paneles solares pierden eficacia dramáticamente, especialmente más allá de Júpiter. La energía nuclear se vuelve imprescindible. Por eso las misiones iónicas hasta ahora se han confinado al sistema solar interior. Además, aunque son eficientes, resultan demasiado lentos para viajes interestelares. Para alcanzar incluso un modesto 10% de la velocidad de la luz, se requerirían décadas de aceleración continua y una fuente de energía masiva, como un reactor nuclear del tamaño de una vivienda. Hay una cualidad casi poética en la idea de surcar el cosmos, del mismo modo que nuestros ancestros marinos dominaron los océanos terrestres, sin motores, sin combustible, tan solo una vela desplegada que atrapa el viento, impulsándote hacia adelante a través de la inmensidad. Pero en el vacío espacial, no hay viento atmosférico, no hay aire, no hay atmósfera que empuje contra una superficie. Sin embargo, existe un viento de otra naturaleza completamente diferente, un viento no de moléculas de gas, sino de fotones de pura luz electromagnética. Aunque cada fotón individual ejerce una fuerza casi imperceptible, cuando billones de ellos impactan contra una superficie lo suficientemente extensa, esa fuerza se acumula, se transforma en empuje mensurable, en propulsión real. Este es el concepto de la vela solar, una estructura tan fina que es más delgada que un cabello humano, pero tan vasta que podría cubrir un campo de fútbol completo. Fabricada con materiales altamente reflectantes, como el aluminio o el poliéster metalizado. Está diseñada para capturar la presión de la radiación de la luz solar y convertirla en movimiento. No requiere combustible ni energía a bordo. Simplemente despliegas la vela y dejas que el sol haga el trabajo. Mientras haya luz habrá empuje. La presión de radiación es una fuerza física real. Cada vez que la luz incide sobre una superficie y rebota, transfiere una cantidad minúscula de momento. En la Tierra este efecto es completamente despreciable, abrumado por la gravedad y la resistencia del aire. Pero en el vacío del espacio, donde no hay fricción, donde cada pequeña fuerza cuenta, la presión de radiación se convierte en algo utilizable. A la distancia de la Tierra al Sol, 1 metro cuadrado de vela, perfectamente reflectante,
experimenta una fuerza de aproximadamente 9 micronewtons. Es irrisoriamente pequeño, pero si tu vela abarca 1000 metros cuadrados, ya dispones de 9000 micronewtons. Y si nada te frena, incluso esa fuerza minúscula te acelerará de manera constante. La primera demostración exitosa de una vela solar fue Icaros, lanzada por la agencia espacial japonesa JAXA en mayo de 2010. Su nombre, un acrónimo de Interplanetary Kitecraft Accelerated by Radiation of the Sun, también es una referencia deliberada a Ícaro, el personaje mitológico griego que voló demasiado cerca del Sol con alas de cera. Excepto que este Ícaro moderno no tuvo tal problema. Desplegó una vela cuadrada de 200 metros cuadrados, hecha de una película de poliamida de solo 7.5 micrómetros de espesor, más fina que un cabello humano, y funcionó. La presión de la radiación solar impulsó la nave demostrando que el concepto no era solo teoría, era una realidad palpable. Luego llegó LightSail 2, lanzada en junio de 2019 por la Sociedad Planetaria. Era una nave diminuta, apenas del tamaño de una barra de pan, pero desplegó una vela solar de 32 metros cuadrados y durante más de 3 años orbitó la Tierra utilizando la presión de la radiación solar para elevar gradualmente su órbita. Los controladores en tierra podían orientar la vela girándola para maximizar o minimizar el empuje, según la posición de la nave en su órbita. Era un control activo, una verdadera navegación, utilizando la luz solar, y demostró que las velas solares no eran meras curiosidades científicas, sino una tecnología práctica. Pero el concepto verdaderamente audaz, el proyecto que podría transformar los viajes interestelares, es Breakthrough Starshot, propuesto en 2016 por el físico y empresario Yuri Milner, junto al cosmólogo Stephen Hawking. Starshot visualiza el envío de miles de nanosondas minúsculas, cada una del tamaño de un sello postal, equipadas con velas solares ultraligeras, del tamaño de una mano. Estas nanosondas no serían impulsadas por la débil luz solar a la distancia de la Tierra. En cambio, una enorme matriz de láseres terrestres, quizás miles de ellos trabajando en perfecta sincronización coordinada, dispararían un haz láser combinado de 100 gigavatios de potencia pura, enfocado con precisión milimétrica sobre cada vela diminuta durante apenas unos minutos críticos. La intensidad concentrada de ese bombardeo fotónico aceleraría la nanosonda a un asombroso 20% de la velocidad absoluta de la luz en solo 10 minutos frenéticos. A esa velocidad vertiginosa, podría alcanzar Alpha Centauri en aproximadamente 20. Por primera vez en la historia humana, una misión interestelar completada dentro de una vida humana sería técnicamente posible. Las imágenes de otro sistema estelar llegarían a la Tierra, mientras los científicos que lanzaron la misión aún estuvieran vivos para recibirlas emocionados. Pero Breakthrough Starshot enfrenta obstáculos técnicos monumentales que hacen que otros proyectos espaciales parezcan triviales en comparación. Primero, la matriz de láseres. Construir un sistema láser capaz de emitir 100 gigavatios continuos requeriría una planta de energía dedicada del tamaño de una central nuclear completa. El costo sería astronómico, decenas de miles de millones de euros como mínimo conservador. Y el haz láser debe ser enfocado con precisión extrema sobre una vela de apenas unos metros, mientras ésta se aleja a velocidades crecientes exponencialmente. Cualquier desviación minúscula y el haz falla completamente su objetivo, perdiendo la nave para siempre. Segundo, el problema de la comunicación interestelar. Una nanosonda tan diminuta no puede llevar una antena grande ni un transmisor potente. Su señal de regreso desde Alpha Centauri sería tan débil, tan increíblemente tenue, que incluso nuestros radiotelescopios más sensibles actuales tendrían dificultades enormes para detectarla entre el ruido cósmico de fondo. Se necesitarían antenas gigantescas, posiblemente del tamaño de kilómetros cuadrados completos, para captar ese susurro electromagnético atravesando 4.37 años luz de vacío interestelar. Tercero, la supervivencia física de la nanosonda durante décadas de viaje. A 20% de la velocidad de la luz, incluso un grano microscópico de polvo interestelar, una partícula no más grande que un micrómetro, golpearía la nave con la energía cinética de una pequeña explosión. El espacio interestelar no está completamente vacío, contiene polvo, gas hidrógeno disperso, rayos cósmicos de alta energía. A velocidades relativistas estos se convierten en un campo minado mortal invisible. La nanosonda necesitaría algún tipo de escudo protector, pero cualquier masa adicional reduce la aceleración que el láser puede impartir,
creando un dilema de ingeniería casi imposible de resolver. Cuarto, no hay desaceleración posible en el sistema destino. La nanosonda simplemente atravesará Alpha Centauri a toda velocidad en cuestión de horas, tomando fotos y datos frenéticamente durante ese breve sobrevuelo, antes de perderse para siempre en la inmensidad galáctica. Para detenerse realmente, necesitaría otra matriz láser en el sistema destino, lo cual es obviamente imposible, o necesitaría llevar combustible para frenar, lo que aumenta masivamente su masa, haciendo inviable la aceleración inicial. A pesar de estos desafíos formidables, Breakthrough Starshot representa un cambio fundamental en nuestra concepción de los viajes interestelares. No intenta enviar humanos ni naves grandes y pesadas. Reconoce que la miniaturización extrema es la única forma realista de alcanzar velocidades relativistas con tecnología factible. Si funciona, aunque sea una sola vez, cambiaría para siempre nuestra relación con las estrellas. Pasaríamos de ser una especie confinada a un solo sistema solar a convertirnos en verdaderos exploradores interestelares. Incluso si las primeras nanosondas fracasan, habrían pavimentado el camino para futuras generaciones mejoradas. Pero las velas solares convencionales enfrentan un límite ineludible a medida que te alejas del Sol. La intensidad de la luz solar disminuye con el cuadrado de la distancia. A la distancia de Marte, la presión de radiación ya es menos de la mitad de la que experimenta la Tierra. Más allá de Júpiter, se vuelve casi insignificante. En el espacio interestelar profundo, lejos de cualquier estrella, una vela solar convencional es completamente inútil. No hay luz solar suficiente para proporcionar empuje significativo. Por eso los conceptos de velas láser como Starshot son tan revolucionarios. Separan la fuente de energía de la nave misma, permitiendo que la aceleración ocurra mientras aún estás cerca de casa, donde puedes proyectar enormes cantidades de energía láser. Una vez acelerada, la nave simplemente se desliza balísticamente sin empuje adicional durante décadas. Pero entonces surge otra pregunta fundamental, que Selenova debe explorar contigo esta noche. Si los motores químicos e iónicos son demasiado lentos y las velas solares son demasiado débiles, ¿existe alguna fuente de energía lo suficientemente densa, lo suficientemente poderosa, como para impulsar verdaderamente naves interestelares? La respuesta teórica es sí, la energía nuclear. Durante décadas los visionarios espaciales han soñado con aprovechar el poder del átomo para propulsión. No la fisión tímida de los reactores nucleares terrestres actuales, sino algo mucho más potente. En los años 50 y principios de los 60, físicos estadounidenses liderados por Freeman Dyson desarrollaron el audaz Proyecto Orion. Era un concepto tan extremo que incluso hoy parece sacado de ciencia ficción desenfrenada. La idea central era simple en su brutalidad: detonar bombas nucleares pequeñas detrás de una nave espacial gigantesca. Cada explosión atómica lanzaría una onda de choque violenta contra una enorme placa propulsora trasera acolchada por amortiguadores masivos. El impulso acumulativo de miles de explosiones nucleares secuenciales aceleraría la nave a velocidades nunca antes imaginadas, potencialmente 5 a 10% de la velocidad de la luz si se construía lo suficientemente grande. Orion no era mera fantasía especulativa irresponsable. Los cálculos físicos eran sólidos como roca. Los ingenieros diseñaron versiones detalladas que funcionarían con la física conocida. Construyeron modelos funcionales a pequeña escala propulsados por explosivos químicos convencionales que demostraron el principio fundamental. La nave podría ser enorme, del tamaño de un edificio completo de varias plantas, capaz de transportar una tripulación humana considerable junto con suministros para décadas o incluso generaciones. Pero Orion fue asesinado políticamente en 1963 por el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares que prohibía detonaciones nucleares en la atmósfera, el espacio exterior y bajo el agua. La idea de lanzar miles de bombas atómicas al espacio se volvió políticamente intolerable, ambientalmente cuestionable y diplomáticamente imposible. El proyecto fue archivado silenciosamente y nunca revivió. Sin embargo, Orion demostró algo profundamente importante. Con energía nuclear, velocidades interestelares significativas son físicamente posibles, no meramente fantasías teóricas. La energía liberada por reacciones nucleares es millones de veces mayor por kilogramo que cualquier reacción química. Un kilogramo de uranio fisible contiene aproximadamente 2.5 millones de veces más energía utilizable que un kilogramo de gasolina. Esa densidad energética astronómica es la clave para superar la tiranía implacable de la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Más recientemente, la NASA y otras agencias espaciales han explorado conceptos más moderados de propulsión nuclear. NERVA, el Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application,
fue desarrollado extensivamente en las décadas de 1900. En lugar de detonar bombas, utilizaba un reactor nuclear para calentar hidrógeno líquido a temperaturas extremadamente altas antes de expulsarlo por una tobera convencional. La velocidad de escape resultante era aproximadamente el doble de los mejores cohetes químicos, duplicando efectivamente la eficiencia del propelente. Múltiples prototipos de motores Nerva fueron construidos y probados exitosamente en tierra. Funcionaron exactamente como se predijo. Pero Nerva también fue cancelado debido a recortes presupuestarios y la falta de voluntad política para desarrollar sistemas nucleares espaciales después del final del programa Apolo lunar. En años recientes, ha habido un resurgimiento renovado del interés en propulsión nuclear para misiones tripuladas a Marte. Los motores térmicos nucleares podrían reducir el tiempo de viaje a Marte de 9 meses con propulsión química convencional a solo 4 o 5 meses con propulsión nuclear avanzada. Esto reduciría dramáticamente la exposición de los astronautas a la radiación cósmica y la microgravedad prolongada. Pero incluso con propulsión nuclear térmica avanzada, los viajes interestelares seguirían requiriendo siglos completos. Para alcanzar velocidades verdaderamente relativistas, necesitamos algo aún más potente que la fisión nuclear convencional. Necesitamos fusión nuclear, el proceso que alimenta al Sol mismo. La fusión nuclear libera aproximadamente 4 veces más energía por kilogramo que la fisión. Cuando núcleos ligeros de hidrógeno se combinan para formar helio, una fracción minúscula de su masa se convierte directamente en energía pura según la famosa ecuación de Einstein-Abel. Un gramo completo de masa convertido en energía equivale a 21.5 kilotones de TNT, la potencia de una bomba atómica pequeña. Si pudiéramos aprovechar la fusión controlada para propulsión espacial, las velocidades interestelares se volverían genuinamente alcanzables. Conceptos como el proyecto Daedalus de los años 70 imaginaron naves propulsadas por fusión alcanzando 12% de la velocidad de la luz mediante la detonación de millones de pequeñas cápsulas de combustible de fusión. Alcanzar la estrella de Barnard en solo 50 años sería técnicamente posible. Pero aquí está el problema brutal que ha atormentado a los físicos durante 70 años. Nadie ha construido todavía un reactor de fusión que produzca más energía de la que consume. Los experimentos más avanzados, como el ITER en Francia, aún están décadas alejados de lograr fusión neta sostenida. Y estos son reactores masivos, del tamaño de edificios completos que requieren equipos de cientos de científicos. Miniaturizar un reactor de fusión funcional al tamaño compacto necesario para una nave espacial es un desafío de ingeniería que podría tardar todo el siglo XXI en resolver, si es que es posible. Por ahora, la propulsión nuclear sigue siendo una promesa tentadora pero no cumplida. Pero supongamos hipotéticamente que resolvemos todos los problemas técnicos que hemos discutido esta noche. Imaginemos que desarrollamos motores de fusión compactos funcionales, escudos contra micrometeoritos, sistemas de soporte vital perfectos. Supongamos que construimos una nave capaz de acelerar continuamente durante décadas completas. ¿Cuán rápido podríamos realmente ir? ¿Existe algún límite fundamental absoluto? La respuesta es un sí rotundo e inquebrantable. Y ese límite fue descubierto hace más de un siglo por un físico llamado Albert Einstein. En 1905, Einstein publicó su teoría revolucionaria de la relatividad especial, y en ella demostró matemáticamente algo absolutamente extraordinario. La velocidad de la luz en el vacío, aproximadamente 292 kilómetros por segundo exactos, no es simplemente muy rápida. Es el límite de velocidad absoluto del universo. Nada que tenga masa puede alcanzarla jamás, sin importar cuánta energía apliques. A medida que un objeto se acelera, acercándose a la velocidad de la luz, su masa efectiva aumenta dramáticamente según la perspectiva de un observador externo. Acelerar esa masa creciente requiere exponencialmente más energía. A 90% de la velocidad de la luz, la masa efectiva es más del doble. A 99% es más de 7 veces mayor. A 99.9% es más de 22 veces. Y así sucesivamente, acercándose al infinito matemático absoluto a medida que te aproximas a la velocidad de la luz. Para acelerar un objeto con masa hasta exactamente la velocidad de la luz, necesitarías literalmente una cantidad infinita de energía, lo cual es obviamente imposible en un universo finito. Esta no es una limitación técnica temporal que podamos superar eventualmente con tecnología superior. Es una ley fundamental de la física del universo mismo. Es tan absoluta e inmutable como la conservación de la energía o la segunda ley de la termodinámica. Ninguna cantidad de genio ingenieril puede violarla.
Si pudiéramos hipotéticamente acelerar una nave de 1000 kilogramos al 90% de la velocidad de la luz, requeriría aproximadamente 2 capres 10 o cuadrado julios de energía. Eso equivale a toda la energía eléctrica producida por toda la civilización humana durante aproximadamente 5 años completos. Y eso es solo para llegar al 90%. Alcanzar 99% requeriría unas 7 veces más energía. Llegar a 90%. Los requerimientos energéticos crecen exponencialmente, acercándose rápidamente al consumo energético de estrellas enteras. Además, a velocidades relativistas cercanas a la luz, el espacio interestelar se convierte en un entorno letal. Cada átomo de hidrógeno disperso que golpea tu nave lo hace con energía cinética, comparable a la radiación de rayos cósmicos. El bombardeo constante de estas partículas relativistas erosionaría rápidamente cualquier material conocido y sometería a la tripulación a dosis de radiación mortales. Incluso el tenue polvo interestelar, normalmente inofensivo, se transforma en un proyectil devastador. Un grano de arena del tamaño de 1 milímetro golpeando tu nave al 90% de la velocidad de la luz liberaría tanta energía como varios kilogramos de TNT detonando. Sería como atravesar un campo minado invisible perpetuo, donde cada impacto microscópico amenaza con destruirte instantáneamente. Por estas razones físicas fundamentales, los científicos generalmente consideran que velocidades superiores al 10-20% de la velocidad de la luz son efectivamente inalcanzables para naves interestelares físicas con cualquier tecnología previsible. Incluso alcanzar ese modesto porcentaje requeriría avances tecnológicos que actualmente parecen casi milagrosos, energía de fusión perfectamente controlada, escudos electromagnéticos enormemente potentes, materiales exóticos con propiedades nunca antes vistas. Pero hay otra técnica ingeniosa que hemos usado extensivamente dentro de nuestro propio sistema solar para acelerar sondas espaciales sin gastar combustible adicional alguno. Se llama asistencia gravitatoria o maniobra de sobrevuelo, y es fundamentalmente un truco de billar cósmico donde robas momento de los planetas. Cuando una nave espacial pasa cerca de un planeta en movimiento, la gravedad del planeta tira de ella, alterando su velocidad y dirección. Si la geometría orbital está calculada perfectamente, la nave puede ser acelerada significativamente, robando efectivamente una fracción minúscula del momento orbital del planeta. Desde la perspectiva del planeta, su órbita se desacelera imperceptiblemente, una cantidad tan infinitesimalmente pequeña que es completamente insignificante. Pero desde la perspectiva de la diminuta nave espacial, la ganancia de velocidad puede ser dramática, añadiendo varios kilómetros por segundo a su velocidad total sin quemar ni un gramo de combustible precioso. La primera misión en explotar ingeniosamente este efecto fue Mariner 10 en 1000. Utilizó un sobrevuelo cuidadosamente cronometrado de Venus para redirigir su trayectoria hacia Mercurio, convirtiéndose en la primera nave en visitar el planeta más interior de nuestro sistema solar, abrasado por el calor. Sin esa asistencia gravitatoria venusiana, alcanzar Mercurio habría requerido cantidades prohípidas de combustible químico, haciendo la misión técnicamente imposible con la tecnología disponible en esa época. Pero el uso más espectacular de las asistencias gravitatorias fue el gran tour ejecutado brillantemente por las sondas gemelas Voyager 1 y 2, lanzadas en los planetas exteriores gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se alinearon de una manera extraordinariamente fortuita que solo ocurre aproximadamente cada 176 años. Esta alineación planetaria rara permitió que una nave pudiera visitar los 4 mundos en una sola trayectoria continua, usando la gravedad de cada planeta secuencialmente para catapultarla hacia el siguiente. Voyager 1 visitó Júpiter y Saturno antes de ser desviada gravitacionalmente hacia arriba fuera del plano del sistema solar. Voyager 2 siguió una ruta más larga, visitando los 4 gigantes gaseosos en sucesión, ejecutando 4 asistencias gravitatorias perfectas a lo largo de 12 años de viaje épico. Sin estas maniobras gravitatorias, el viaje a Neptuno habría tardado literalmente 30 años en lugar de 12. Es imposible exagerar cuán transformadora fue esta técnica para la exploración del sistema solar exterior. La sonda Cassini, lanzada hacia Saturno en octubre de 1997, ejecutó una de las trayectorias de asistencia gravitatoria más complejas jamás diseñadas. Realizó sobrevuelos de Venus 2 veces consecutivas, luego la Tierra una vez y finalmente Júpiter antes de alcanzar Saturno en 2000. Cada encuentro planetario estaba cronometrado con precisión milimétrica, calculado años antes del lanzamiento.
Un error de solo unos pocos kilómetros en cualquier sobrevuelo habría arruinado completamente toda la misión, enviando a Cassini a la deriva en una trayectoria inútil. La nave Juno, que actualmente orbita Júpiter, utilizó un sobrevuelo de la Tierra en octubre de 2013 para ganar la velocidad adicional necesaria para alcanzar el gigante gaseoso distante. Se acercó a solo 50 y 59 kilómetros sobre la superficie terrestre, literalmente rozando nuestra atmósfera superior. La gravedad de la Tierra la aceleró en 3.9 kilómetros por segundo adicionales, suficiente para completar su viaje hasta Júpiter. Pero las asistencias gravitatorias tienen limitaciones severas para viajes interestelares. Primero, requieren que los planetas estén posicionados correctamente a lo largo de tu ruta deseada. No puedes simplemente usar cualquier planeta en cualquier momento. Las alineaciones planetarias favorables son raras, ocurriendo solo cada varias décadas para configuraciones óptimas específicas. Segundo, la ganancia de velocidad está limitada por la velocidad orbital del planeta que estás usando. Júpiter orbita el Sol a aproximadamente 13 kilómetros por segundo. Incluso en el mejor escenario teórico absoluto, una asistencia gravitatoria joviana no puede darte más del doble de eso, unos 26 kilómetros por segundo adicionales. Eso sigue siendo apenas 0.09% de la velocidad de la luz, absolutamente insuficiente para viajes interestelares. Tercero, una vez que abandonas nuestro sistema solar, no hay más planetas convenientes que usar. El espacio interestelar está esencialmente vacío de objetos masivos útiles. Las estrellas están demasiado distantes entre sí. No puedes encadenar asistencias gravitatorias a través del vacío interestelar como lo haces dentro de un sistema solar. Por estas razones, las asistencias gravitatorias son increíblemente valiosas para misiones dentro de nuestro sistema solar, pero esencialmente inútiles para acelerar naves hacia otras estrellas. Son un truco brillante de mecánica orbital que nos ha permitido explorar los confines de nuestro vecindario cósmico con combustible mínimo. Pero no nos llevarán más allá. Hay una sustancia hipotética en el universo que, si pudiéramos producirla y almacenarla, representaría el combustible perfecto absoluto para viajes espaciales. Cuando materia y antimateria colisionan, se aniquilan completamente entre sí, convirtiendo el 100% de su masa combinada directamente en energía pura según EmC². Ninguna otra reacción conocida en la física es tan eficiente. La fusión nuclear convierte aproximadamente 0.7% de la masa en energía. La fisión nuclear convierte aproximadamente 0.1%, pero la aniquilación materia-antimateria convierte el 100% completo. Un solo gramo de antimateria aniquilándose con un gramo de materia ordinaria liberaría aproximadamente 0.8 copres 10 energía. Eso equivale a 43 kilotones de TNT, comparable a la bomba nuclear que destruyó Nagasaki en 1900. Un kilogramo completo de antimateria proporcionaría suficiente energía para acelerar una nave de 1000 toneladas al 10% de la velocidad de la luz, en teoría. Es el combustible perfecto que los escritores de ciencia ficción han soñado durante décadas. El USS Enterprise en Star Trek funciona con reactores de materia-antimateria. Pero aquí está la realidad brutal que Selenova debe compartir contigo esta noche. La antimateria es probablemente el combustible más caro y difícil de producir en todo el universo conocido. El CERN, el laboratorio de física de partículas más avanzado del mundo, puede producir aproximadamente 10 millones de antiprotones por minuto utilizando su acelerador de partículas masivo. Suena impresionante hasta que calculas cuántos antiprotones necesitas para obtener un gramo completo de antimateria. La respuesta es aproximadamente 6 capres 10 cuadrados cúbois antiprotones. A la tasa de producción actual del CERN, acumular un solo gramo de antimateria tomaría aproximadamente 10 millones de años de funcionamiento continuo, ininterrumpido del acelerador. Y eso asume optimistamente que puedes almacenar perfectamente cada antipartícula producida sin pérdida alguna, lo cual es imposible en la práctica real. El costo energético de producir antimateria también es astronómico. Se necesitan aproximadamente 10.000 millones de veces más energía para crear antimateria de la que luego puedes recuperar al aniquilarla. Es literalmente el proceso más ineficiente imaginable, como quemar un bosque entero para calentar una sola taza de café. Algunos científicos especulativos han propuesto hipotéticamente recolectar antimateria natural del espacio interestelar o de los cinturones de radiación de planetas gigantes, donde partículas de alta energía podrían producir trazas minúsculas de antimateria. Pero las cantidades involucradas son tan infinitesimalmente pequeñas que serían completamente inútiles. Además está el problema casi imposible del almacenamiento seguro.
La antimateria no puede tocar materia ordinaria en absoluto, o se aniquila instantáneamente en una explosión violenta de rayos gamma letales. Debe ser confinada en trampas magnéticas sofisticadas en vacío perfecto. El más mínimo fallo del sistema de contención y toda tu antimateria se aniquila instantáneamente con las paredes del contenedor, liberando una explosión nuclear masiva. Almacenar 1 kilogramo de antimateria sería equivalente a llevar a bordo una bomba nuclear de 43 megatones sin ningún mecanismo de seguridad. Cualquier accidente, cualquier fallo técnico, cualquier impacto de micrometeoritos que dañe el sistema de contención y tu nave desaparece en un destello brillante de radiación gamma. Por estas razones prácticas insuperables, la antimateria permanecerá como un sueño de propulsión espacial durante siglos venideros, si no para siempre. A menos que ocurra algún avance revolucionario completamente imprevisto en la física de producción y almacenamiento de antimateria, nunca será un combustible práctico viable para naves interestelares reales. Es el combustible teóricamente perfecto que probablemente permanecerá eternamente fuera de nuestro alcance tecnológico. Pero, ¿y si pudiéramos evitar completamente el problema de la velocidad? ¿Y si en lugar de acelerar a velocidades relativistas, pudiéramos manipular el espacio mismo? En 1996, un físico teórico mexicano llamado Miguel Alcubierre publicó una solución matemática elegante a las ecuaciones de campo de Einstein que describía algo extraordinario. Una forma de viajar más rápido que la luz sin violar realmente la relatividad especial. Su concepto, ahora conocido como el impulsor de Alcubierre, funcionaría contrayendo el espacio frente a la nave mientras expande el espacio detrás de ella. La nave misma permanecería estacionaria dentro de una burbuja plana de espacio-tiempo, técnicamente sin moverse en absoluto. Pero el espacio alrededor de la nave se movería, llevándola consigo como un surfista montando una ola cósmica. Desde la perspectiva de la nave, podría cruzar años luz de distancia en días o semanas, sin experimentar aceleración alguna. La tripulación no sentiría fuerzas G. El tiempo transcurriría normalmente a bordo. Y teóricamente, podrías viajar a velocidades aparentes de varios múltiplos de la velocidad de la luz, sin violar la relatividad porque técnicamente no te estás moviendo más rápido que la luz a través del espacio. Estás moviendo el espacio mismo. Suena como magia pura, ciencia ficción en su forma más fantástica. Pero la solución matemática de Alcubierre es perfectamente válida dentro de la relatividad general. Las ecuaciones funcionan. No hay error matemático. El problema devastador, el obstáculo que probablemente hace que esto sea imposible para siempre, es el requisito de energía. Para crear una burbuja de Alcubierre lo suficientemente grande como para contener una nave del tamaño de una casa pequeña, necesitarías una cantidad de energía negativa exótica equivalente a la masa-energía de Júpiter completo. Y no energía ordinaria. Energía negativa, un tipo de materia o energía que probablemente no existe en absoluto en la naturaleza. Algunos efectos cuánticos como el efecto Casimir producen cantidades infinitesimalmente pequeñas de energía negativa en laboratorio, pero escalar eso a las cantidades astronómicas requeridas para un impulsor de Alcubierre parece completamente imposible. Investigaciones posteriores refinaron ligeramente los cálculos, reduciendo los requisitos energéticos de la masa de Júpiter a quizás la masa de una estrella enana, luego quizás a la masa de un planeta pequeño. Cada refinamiento reduce los requisitos, pero siguen siendo absolutamente astronómicos, muy más allá de cualquier cosa que la civilización humana pueda producir. Además, hay otro problema fundamental. Una vez que creas la burbuja de impulso y comienzas a moverte, es imposible controlarla desde dentro. Estás causalmente desconectado del espacio fuera de tu burbuja. No puedes enviar señales afuera, ni recibirlas desde afuera. No puedes acelerar, desacelerar, ni cambiar de dirección una vez que estás en movimiento. Y cuando finalmente desactivas la burbuja al llegar a tu destino, toda la energía acumulada en los límites de la burbuja se libera en un estallido catastrófico de radiación que probablemente esterilizaría cualquier sistema planetario donde llegaras. Algunos físicos han especulado sobre agujeros de gusano atravesables, túneles a través del espacitiempo que conectarían dos puntos distantes. Si pudieras crear y estabilizar un agujero de gusano, teóricamente podrías cruzar años luz instantáneamente. Pero aquí está el obstáculo. Los agujeros de gusano, si pueden existir, colapsarían instantáneamente, a menos que sean mantenidos abiertos por enormes cantidades de materia exótica con densidad de energía negativa. Nuevamente, algo que probablemente no existe en cantidades útiles. Además, la radiación de Hawking dentro de un agujero de gusano sería probablemente tan intensa que cualquier cosa que intentara atravesarlo sería vaporizada instantáneamente.
Estos conceptos especulativos, impulsores de curvatura y agujeros de gusano representan la frontera absoluta de la física teórica. Matemáticamente pueden ser consistentes con la relatividad general, pero requieren formas de materia y energía que probablemente no existen y manipulaciones del espacio-tiempo en escalas que están completamente fuera de nuestro alcance tecnológico. Es posible que permanezcan para siempre como curiosidades matemáticas, soluciones elegantes que describen cosas físicamente imposibles. Son el equivalente científico de dibujar planos detallados para un castillo flotante en las nubes. Entonces, ¿dónde nos deja toda esta exploración nocturna con Selenova? Hemos examinado meticulosamente cada concepto de propulsión que la humanidad ha ideado, desde los cohetes químicos convencionales que usamos hoy hasta los conceptos más especulativos de la física teórica avanzada. Y la conclusión honesta, la verdad que debemos aceptar con humildad, es esta. Los viajes interestelares tripulados siguen estando muy lejos de nuestra capacidad tecnológica actual. No es cuestión de décadas, probablemente ni siquiera de siglos. Podría requerir milenios de progreso científico continuo. La ecuación del cohete de Tsiolkovsky nos ata con grilletes de acero. Los motores químicos son patéticamente lentos para distancias interestelares, requiriendo miles de años para alcanzar incluso la estrella más cercana. Los motores iónicos son más eficientes, pero su empuje minúsculo significa que también tardarían siglos en acelerar a velocidades significativas. Las velas solares son prometedoras, pero dependen de luz solar o láseres que pierden potencia dramáticamente con la distancia. Los conceptos de velas láser como Breakthrough Starshot podrían funcionar eventualmente, pero requieren inversiones masivas en infraestructura terrestre y no ofrecen forma de desacelerar en el destino. La propulsión nuclear podría multiplicar nuestras velocidades actuales por un factor de 2 a 10, pero aún nos dejaría atrapados en escalas de tiempo de siglos o milenios para viajes interestelares. La fusión nuclear controlada, si alguna vez la dominamos completamente, podría permitir naves que alcancen 10-20% de la velocidad de la luz. Pero estamos a décadas, quizás un siglo completo, de construir reactores de fusión compactos y fiables. La antimateria es el combustible perfecto en teoría, pero completamente inaccesible en la práctica, por costos y dificultades de almacenamiento que parecen insuperables. Y los conceptos más exóticos, impulsores de curvatura, agujeros de gusano, probablemente requieren física que aún no entendemos, o que simplemente es imposible. La barrera de la velocidad de la luz permanece absoluta e inquebrantable. Pero aquí es donde Selenova te pide considerar una perspectiva diferente esta noche. Explorador cósmico. Quizás el mensaje no es pesimismo. Quizás es realismo mezclado con asombro genuino, por lo lejos que hemos llegado. Hace apenas 120 años, en 1903, los hermanos Wright volaron por primera vez 36 metros en Kitty Hawk. Hace solo 66 años, en 1957, lanzamos el primer satélite artificial Sputnik. Hace apenas 54 años, en 1969, pisamos la Luna. Y ahora, apenas décadas después, tenemos sondas robóticas abandonando nuestro sistema solar, rovers explorando Marte autónomamente, telescopios detectando miles de exoplanetas alrededor de estrellas distantes. Nuestro progreso ha sido asombroso, casi milagroso. Quizás la pregunta no debería ser, ¿por qué no podemos alcanzar las estrellas todavía? Sino, es extraordinario que incluso lo estemos contemplando seriamente. Hace un siglo, la idea de enviar máquinas a otros planetas era pura fantasía especulativa. Hoy es rutina ordinaria. Hace 50 años, detectar planetas alrededor de otras estrellas parecía imposible técnicamente. Hoy hemos confirmado más de 5.000 exoplanetas y descubrimos nuevos cada semana. Nuestros telescopios están analizando las atmósferas de mundos distantes, buscando biofirmas químicas de vida alienígena. El ritmo del progreso científico y tecnológico se acelera exponencialmente. Lo que parece imposible hoy podría ser rutinario en un siglo. Lo que parece ciencia ficción fantasiosa ahora podría ser ingeniería práctica para nuestros tataranietos. Quizás las primeras misiones interestelares no serán tripuladas en absoluto. Serán nanosondas diminutas propulsadas por láseres, enviadas por miles hacia sistemas estelares cercanos. Algunas fallarán, destruidas por impactos de polvo, pero algunas sobrevivirán, enviando de vuelta las primeras imágenes de mundos alienígenas. Esas imágenes transformarán nuestra civilización, mostrándonos que el cosmos es alcanzable, aunque lentamente. Quizás las primeras tripulaciones interestelares viajarán en hibernación criogénica, durmiendo durante siglos,
mientras sistemas automatizados mantienen la nave. O quizás serán naves generacionales, mundos autosuficientes, donde generaciones nacen, viven y mueren durante el viaje, y solo sus tataranietos verán el destino. O quizás, y esto es lo más especulativo, desarrollaremos tecnologías que hoy ni siquiera podemos imaginar. Nuevas físicas que revelen formas de manipular el espacio-tiempo que actualmente no comprendemos. Computación cuántica que permita simulaciones perfectas de conciencia, permitiendo viajes digitales a la velocidad de la luz. Biotecnología que transforme radicalmente el cuerpo humano, haciéndonos más adecuados para el espacio profundo. No podemos predecir el futuro, pero la historia nos enseña que los humanos somos extraordinariamente innovadores cuando nos enfrentamos a desafíos aparentemente imposibles. Lo que sabemos con certeza es esto: el universo está ahí, esperando. Miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, muchas con planetas propios. Algunos de esos planetas albergan vida, algunos quizás albergan civilizaciones, mirando sus propios cielos nocturnos, preguntándose si están solos. Estamos obligados por nuestra naturaleza a intentar alcanzarlos, no importa cuán difícil sea, no importa cuánto tiempo tome, porque somos exploradores. Es lo que nos define como especie. Cruzamos océanos en frágiles barcas de madera, escalamos las montañas más altas, llegamos a los polos congelados de la Tierra, caminamos sobre la Luna, y algún día, ya sea en un siglo o en 10, daremos nuestros primeros pasos en el suelo de otro mundo orbitando otra estrella. Ese día transformará todo. Nos convertirá verdaderamente en una especie interestelar, en ciudadanos de la galaxia, en lugar de prisioneros de un solo sistema solar. Hasta entonces, seguimos aprendiendo, construyendo, soñando. Cada descubrimiento científico nos acerca un paso minúsculo. Cada telescopio nuevo revela más sobre los mundos que algún día visitaremos. Cada experimento de propulsión, aunque falle, nos enseña lo que no funciona, acercándonos a lo que sí funcionará. Esta noche con Selenova, has contemplado los límites de la velocidad humana en el cosmos. Has visto cómo la física nos ata, pero también cómo la ingeniería nos libera gradualmente. Has comprendido que las estrellas no están prohibidas para siempre, simplemente están muy lejos, separadas de nosotros por abismos de tiempo y espacio que desafían la imaginación. Pero esos abismos se reducirán. Generación tras generación, siglo tras siglo, nos acercaremos. Y cuando finalmente una nave humana toque el suelo de un mundo orbitando, Próxima Centauri o Alpha Centauri, cuando la primera fotografía de un amanecer alienígena llegue a la Tierra, cuando sepamos con certeza absoluta que hemos trascendido nuestro sistema natal, ese será uno de los momentos más profundos en toda la historia de la vida en el universo, porque habremos hecho lo que parecía imposible. Habremos cruzado el abismo entre las estrellas. Gracias por acompañar a Selenova en este viaje nocturno, explorando los límites de la velocidad en el cosmos infinito. Si este video despertó tu curiosidad cósmica, suscríbete al canal, activa las notificaciones para no perderte ningún viaje futuro y déjanos tu comentario compartiendo tus reflexiones. ¿Crees que la humanidad alcanzará otra estrella en tu vida o permaneceremos confinados a nuestro sistema solar durante siglos venideros? Comparte este video con amigos que comparten tu pasión por el cosmos. Y recuerda, explorador, mientras duermes esta noche, las estrellas siguen brillando allá arriba, esperando pacientemente el día en que finalmente las alcancemos. Que tus sueños te lleven donde tus cohetes aún no pueden. Buenas noches, y hasta nuestro próximo viaje cósmico con Selenova. Descansa profundamente bajo el manto estrellado infinito.